Muy buenas noches, que Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, mis hermanos. Pues bien, hemos llegado al momento de ahora sentarnos y escuchar la palabra del Señor. ¿Usted está listo? Bueno, ¿qué le parece si me acompaña a orar y encomendar este tiempo también al Señor para que sea Él el que nos guíe, que nos dirija, que sea Él hablándonos en esta noche? ¿Me acompaña? Cierre sus ojos por un momento más. Padre, queremos darte gracias una vez más, Señor. Gracias nuevamente, tal y como decía mi hermano Víctor, Señor, gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, Señor, en tu casa, poder venir y congregarnos nuevamente, Señor. Te hemos cantado, Señor, hemos exaltado tu nombre, Señor, en medio de tu congregación, Señor, tu nombre fue exaltado, Padre. Ahora queremos nosotros tomar este tiempo ahora, Señor, para abrir nuestro corazón, Señor, abrir nuestros oídos espirituales y te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor. Dame tu gracia, Señor, ayúdame, guíame, Señor, fortaléceme, Señor, en cada momento. Que cada palabra que salga, Señor, de mi boca venga precisamente de tu trono, Señor. Y que mis hermanos, Señor, puedan recibir tu palabra en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Quiero comenzar en esta noche, hermanos, haciendo una pregunta. Y los voy a remontar al pasado por un momento. ¿Cuántos de los que están aquí cuando eran niños, y les voy a decir cuando eran niños porque yo sé que en este tiempo casi ya no se da este tipo de cosas, pero cuántos de ustedes cuando eran niños o adolescentes a lo mejor, se acuerdan que de repente se levantaba un conflicto o algún pleito con los amiguitos y estaba como aquel grupito, ¿verdad? De que siempre estaba empujando al otro y órale, dale, mira, dale, no le tengas miedo, insistiendo, ¿verdad? Incitando a los conflictos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? ¿Usted estuvo involucrado en alguno de esos? ¿O era usted uno de los que quería darle? ¿O era usted uno de los incitadores ahí? ¿Cómo estuvo la cosa? Éramos malos, ¿verdad, hermanos? De repente, ¿verdad? Yo recordaba mientras preparaba esta enseñanza y antes de darle el tema, ¿verdad? Me acordaba de eso. El Señor trajo mi memoria y decía, de niño uno no mide las consecuencias. Y de repente ve ahí a los amiguitos, ¿verdad? Uno con otro peleándose y le decían, no hombre, dale, no te dejes. Aprovechate ahorita que los maestros no están y aprueba y dile que contigo nadie se mete, ¿verdad? Y de repente estaba el otro grupo, ¿verdad? Que decía, no hagas eso, mira, ten calma, deja pasar lo que ya haya pasado y todo, pero había los dos grupos, ¿verdad, mis hermanos? Y en uno de esos grupos nos encontrábamos nosotros. Había un tercero, pero bueno, ese es otro asunto. En esta noche, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un tema titulado Evitando las contiendas. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 13, versículo 5. Quiero tomar estos textos para dar inicio a la enseñanza, el cual yo sé que Dios nos va a bendecir a través de esto. Por eso les decía, los remonté hacia nuestro tiempo pasado, ¿verdad? En cosas que de repente nos vimos involucrados y nos va a ayudar mucho para nuestro diario vivir, nuestro diario caminar con el Señor y de qué manera nosotros debemos actuar, cómo nosotros podemos realmente tener un corazón predispuesto a recibir las ofensas, las cosas que nos llegarán a la vida. En Génesis 3:5 dice, también Lot dice, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, dice, eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo también entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y del cananeo y del fereceo, habitantes en toda la tierra, dice. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Dice después, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En una situación difícil, ¿verdad?, en la que tanto como Lot y Abraham se encontraban en ese momento, se necesitaba darle una solución al problema que se estaban encontrando en ese momento. Lo que leímos hace un momento, ¿verdad? Si nos damos cuenta, comenzó a suscitar algo en la vida de Lot y en la vida de Abraham.
Estábamos leyendo que de repente tanto era el ganado del uno como del otro y de repente ya la tierra no era suficiente. A eso añádale que también en esa tierra habían otras personas que también tenían sus ganados, tenían sus posesiones y pues ya la tierra les venía quedando muy chica. Yo no sé cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido la experiencia de trabajar con algún tipo de animales o con ganado, perdón. ¿Alguno ha tenido esa experiencia? Bueno, nosotros venimos de campo, mi abuelo pues tenía muchas ovejas y pues como que era ya una tradición siempre, bueno, no una tradición, sino más bien un deber de parte de los abuelos enseñarle también a los nietos a tener responsabilidades. Yo les he compartido en otras ocasiones que a nosotros ya desde pequeños, porque fue de la manera como mis padres los criaron, nuestros abuelos nos compraban a nosotros ovejas y vacas y entre otros animales. Y la responsabilidad de nosotros era mantenerlos con vida, apacentarlos, cuidarlos. Y bueno, cuando es una gran cantidad de animales, mis hermanos, se necesita tanto pasto para que ellos puedan vivir, para que ellos no se mueran. En este caso, la res, pues necesita una cierta cantidad bastante grande de alimento para poder subsistir. Ahora, a eso añádale que el tesoro más grande para ellos en ese tiempo era todo esto, el ganado, las ovejas y las vacas. Yo les hacía la pregunta, ¿cuántos alguna vez han tenido experiencia con cultivar o tener ganado? Bueno, todos aquellos que a lo mejor han tenido esa experiencia saben que es de muy alto precio tener ganado. El que tiene ganado pues también tiene muy buenas riquezas, por lo caro que son caras. Hay cierto tipo de calidad de ganado y pues obviamente su precio también así es como equivale. Y podemos ver aquí en la historia, mis hermanos, de cómo comenzó a suscitar un problema con ellos. Comenzó a verse envuelto en una situación, tanto Lot como Abraham en este caso, porque ya su ganado era tanto. Y bueno, me imagino ahí a Abraham, ¿verdad? Juntamente con Lot, no se esperaban ese momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí, verdad, de repente nos ha suscitado algún problema en nuestra vida sin siquiera esperarlo? ¿Cuántos de los que están aquí de repente se levantaron hoy y dijeron, mira, hoy tengo un problema muy grande que me está esperando? Ninguno, ¿verdad? O sea, de repente nos llegan los problemas porque nos llegan. Nos llegan circunstancias, nos llegan cosas a la vida y bueno, hay que tratar de solucionar todo eso. Es muy difícil, ¿verdad, mis hermanos, cuando suceden ciertas cosas en nuestras vidas, cuando suscitan roces, conflictos con personas cercanas a nosotros. Es muy difícil, ¿verdad? Que de repente se levante algo en medio de nuestra familia y pues comienza el roce, comiencen los pleitos, comiencen las quejas y todo eso. Y es lo que estamos viendo aquí en este caso con Abraham y Lot. De repente se levantó algo por causa de lo que ellos tenían ahora. Bien, una pregunta para nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta estar enojado con alguien? ¿A usted le gusta estar enojado con alguien, mis hermanos? ¿O que alguien esté enojado con usted? ¿Verdad que es incómodo vivir de esa manera? Sin lugar a duda, esta situación a nadie le gusta. A mí no me gusta que alguien que se acerque a mí, ¿verdad? O que yo conozca no me hable. O yo dejar de hablarle a una persona. Es incómodo, es incómodo. Ahora imagínese usted un familiar suyo. Imagínese usted la esposa, ¿verdad? Que está enojado con el esposo o el esposo con la esposa. Que de repente pueden pasar días o bastante tiempo sin poder hablarse. ¿Cómo usted se siente? ¿Alguna vez ha experimentado usted eso? Que de repente usted, ¿verdad? No se habla con el esposo o la esposa. ¿Usted lo ha experimentado? Mire qué bueno, gloria a Dios, ustedes son de los buenos, mis hermanos. Ustedes no se enojan, solamente yo. ¿Sí ves, mi amor? Ya hay que tratar de arreglar eso porque al parecer solo a nosotros nos pasa. Pero es incómodo, ¿verdad, mis hermanos? Es muy incómodo que de repente vemos ahí, ¿verdad? La esposa pasar y nosotros ahí molestos. O que el esposo pase, ¿verdad? Y ahí va otra vez. O que nuestros hijos, ¿verdad? Ahorita no quiero hablarte. Y es muy incómodo. Como humanos tenemos la tendencia a fallar. Usted está de acuerdo con eso, ¿verdad? Fallamos. Sabemos que por causa del pecado tenemos esa naturaleza. Fallamos en muchas áreas.
Sin embargo, vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos madurando cada día más conforme, en este caso, a nosotros, cómo nos enseña la palabra. Nadie está libre de poder experimentar esto. Si usted no lo ha experimentado, bueno, la noticia es que lo va a experimentar un día. Y probablemente no vaya a ser con su pareja en este caso. A lo mejor no va a ser con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Puede ser que vaya a experimentar este tipo de situaciones con personas que están a nuestro alrededor, con el vecino, con el compañero de trabajo, a lo mejor con la persona a quien nosotros rentamos la casa, con cualquier otra persona, mis hermanos. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿cómo nosotros debemos actuar? ¿Cuál es nuestro corazón y cómo realmente ahora nosotros como cristianos debemos actuar en esas situaciones? Esa es una buena pregunta para nosotros. Quiero leer un texto simplemente a considerar. Proverbios 18:6, mire lo que dice. Dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Bueno, cuando surge un tipo de discusiones, siempre están involucrados dos o más personas. Usted está de acuerdo con eso, ¿verdad? Cuando suscita cualquier situación, ¿verdad? Sabemos que ahí se ven involucrados ahí dos personas. Si es la pareja, pues obviamente el esposo con la esposa, a lo mejor los hijos también. Y cada uno de nosotros o cada una de esas personas, ¿verdad? Quiere expresar su inconformidad o la queja que tiene hacia la otra persona. Ahora, se hace un conflicto, mis hermanos, a veces cuando no llegamos a un acuerdo. Cuando no se llega a un acuerdo, pues obviamente se va a ver involucrado en un conflicto. Hay muchas situaciones, mis hermanos, que se tornarán un problema si no le encontramos solución. Si de repente suscita algún problema en nuestra vida y no le encontramos solución, pues obviamente va a ser aún más grande el problema. Todos y cada uno de nosotros queremos encontrar siempre solución a los problemas, ¿sí o no? ¿O a usted le gusta vivir en medio de los problemas? A nadie, ¿verdad? Cada vez que surge un problema, lo más rápido que queremos es solucionar ese tipo de situaciones. Tratar de que la paz nuevamente llegue a nuestra vida. Que aquello que se levantó pues sea quitado ya y seguir en paz, seguir caminando tranquilo. Este proverbio, mis hermanos, nos enseña lo que sucede con una persona imprudente y que no puede llegar a una solución de una manera de vida. Ahora, quiero hacerle una pregunta a usted nuevamente. ¿Cuántos de los que están aquí al momento de tratar de solucionar un problema ha podido solucionarlo tranquilamente? De repente llega esa situación, ¿verdad? Y como bien decía, lo que queremos es tratar de solucionar esta situación y que no crezca más. Ponerle un alto y decirle hay que eliminar esto y seguir corriendo ya nuevamente en el camino de la vida, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando no somos prudentes o no tenemos ese cuidado, pues obviamente el problema va a persistir, va a seguir más. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Va a ir empeorando las cosas si nosotros no actuamos de la manera debida o de la forma correcta. El proverbio dice que todo esto, el que es necio y no entiende o no razona bien, pues provocará contiendas. Una persona, mis hermanos, cuando viene un conflicto, siempre la otra persona trata de poner por encima de todo su opinión. Y a veces no medimos las palabras. Hay veces, el cual lo veremos un poco más adelante, pero a veces si no tenemos cuidado, así como cuando éramos niños, ¿verdad? Aquellos que incitaban al otro niño a que buscara más problemas. Y si nosotros no somos sabios, mis hermanos, pues obviamente todo esto nos llevará también a tener más problemas. También provocará dolor físico en nosotros, provocará un dolor innecesario en nuestra vida si no somos sabios. Provocará también el hablar de la manera equivocada que llevará a un quebrantamiento de nuestra alma. Si bien es cierto, siempre surgirán los problemas, ¿verdad? Problemas siempre vendrán. A nuestra vida siempre llegarán los problemas. Pero lo que más queremos nosotros, más que los problemas, es encontrarle solución a todo. ¿Sí o no? Queremos nosotros realmente encontrarle solución. Pero si no somos prudentes, eso podría también exceder aún más el problema y nos llevará a tener un descontento,
nos tendrá vacío el alma, perderemos amistades, perderemos comunión con nuestra familia, perderemos realmente la armonía en la familia o con los seres queridos y con las demás personas también, si nosotros no tenemos cuidado. Esto, mis hermanos, nos conlleva a nosotros cada vez más ahora como cristianos a meditar realmente cómo nosotros reaccionamos en medio de las situaciones, cómo nosotros reaccionamos en medio de las circunstancias, cuando hay contiendas, cómo realmente nosotros actuamos en medio de esa situación. El tema es evitando las contiendas. Entendemos que no quiere decir con esto que no nos van a llegar problemas. Siempre nos llegarán problemas, mis hermanos. Pero no queremos que el problema crezca más de lo necesario. A nadie le gusta vivir en medio de los problemas. En Santiago 1, el domingo el pastor Fleming hablaba un poco de esto y quiero leerlo una vez más. En Santiago 1, 19, yo voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice algo muy interesante, el cual se nos explicaba un poco acerca de esto el día domingo, y yo quiero nuevamente aplicarlo para nosotros en esta noche. Esto nos va a ayudar a nosotros también, mis hermanos, que cuando vengan las riñas, vengan las contiendas a nuestra vida, saber cómo actuar. Saber realmente cómo nosotros debemos estar preparados, qué es lo que debemos hacer en ese momento, cómo recibir aquello que se levante en contra de nosotros también y cómo sacar todo eso de nuestra vida. En Santiago 1:19 dice, en la versión Nueva Biblia Viva dice, mis queridos hermanos, pongan atención. Comienza diciendo este texto, y lo digo de esta manera también, hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos. ¿Cómo deben estar? Listos. ¿Usted está listo? Luego dice, ¿para qué debemos estar listos? Dice, para escuchar. Pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Ahora no levante su mano, pero ¿cuántos somos enojones, verdad? Y ahí nos pusieron el freno ya. Porque dice, el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Por eso, despójese de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda, dice. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Pues todos entendemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la que nos enseña a salvaguardar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Bueno, como bien repito una vez más, el domingo se nos hablaba un poquito acerca de esto basado en nuestras emociones. En el momento de un conflicto, pues siempre van a salir a la luz nuestras emociones. Los enojones, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan en ese momento de situaciones difíciles? Estos textos, mis hermanos, nos dan una enseñanza de cómo deberíamos nosotros actuar ante todo lo que se pueda presentar en nuestra vida y entre las contiendas y cómo nosotros podemos ayudar y actuar sabiamente. Cuando usted tiene una situación en su vida, usted lo que espera, ¿verdad, mis hermanos?, es poder solucionar las cosas de la manera correcta, ¿sí o no? Usted quiere que se calme toda la tempestad y salir de ese problema lo más antes posible, pero también de la manera pacífica. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han pasado por un problema y como que la conversación no llegó al final? Como que el problema no se terminó. Y usted dice, ay, por más que le digo y por más que le busco, no le encuentro salida a esto. Y mira, la otra persona no me quiere poner atención. No escucha lo que yo le estoy diciendo. Y por más que le explico, no quiere entender lo que yo le estoy hablando. Pues estos textos nos dicen, mis hermanos, primeramente que debemos estar listos para oír. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos tomamos ese momento al tiempo que nosotros tenemos que solucionar un problema, tomarnos ese momento y escuchar a la otra persona? A veces no dejamos ese espacio, mis hermanos. Uno de los problemas que a menudo suceden en algún tiempo de contienda es que no dejamos hablar a la otra persona. Y a lo mejor aquí, ¿verdad?, nos va a llevar a recordar algunas cosas que hemos vivido. A veces no dejamos hablar a las otras personas.
Nuestro pastor Fleming hablaba el domingo, ¿verdad? Y decía, de repente está hablando uno, está hablando otro y el otro y el otro. Imagínese usted en este momento, yo hablando aquí, de repente comienza a hablar alguien más por allá. ¿A quién usted le va a poner atención? Y sabe, a veces en medio de los conflictos, esto sucede. Y decimos, no, es que tú tienes la culpa. No, mira, pero déjame te explicar. No, pero no, es que tú. Y comenzamos, mis hermanos. Y no es actuar sabiamente. Este texto dice que nosotros debemos ser, primeramente, tener ese corazón de poder escuchar a la otra persona. Fíjese, una persona quien escucha más de lo que pueda hablar, pues tendrá más ventaja de poder solucionar el problema. Fíjese, si usted y yo tomamos esa actitud de que cuando alguien nos quiere reclamar algo, antes de nosotros responder, detenernos y escuchar atentamente lo que nos están diciendo, ¿sabe que nos va a dar un mejor panorama para saber cómo resolver la situación? Pero a veces lo complicamos más, porque decimos, no, es así, espérate, no, mira, es que tú fuiste el que comenzaste, es que fue por tu culpa, y comenzamos a enredar todo, mis hermanos. Este texto nos dice que debemos nosotros primeramente tener ese corazón y los oídos abiertos. ¿A usted le gustaría terminar con el conflicto lo más antes posible? Sí, ¿verdad? No queremos vivir de esa manera. Dios mucho menos. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Repito este pensamiento, dice, una persona que escucha más de lo que habla podrá tener una mejor ventaja de poder solucionar el problema, porque tiene un panorama más claro de lo que está aconteciendo a su alrededor. Si ve que hay personas en el camino que de repente empiezan a discutir con usted sin saber por qué. De repente usted está viendo algo y de repente como que la otra persona pensó que usted lo estaba viendo a él y comienza ahí a discutir y a hacer cosas, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero no era con él el asunto. ¿Por qué? Porque él no sabe realmente lo que está pasando. Pero si tuviéramos la oportunidad y le explicáramos, no, mira, es que yo estaba viendo esto que estaba pasando aquí y esto me estaba sucediendo y todo, a lo mejor esa persona, ay, perdóname, me equivoqué. Y entre parejas pasa esto muchas veces, que de repente cuando se juntan, ¿verdad? Cuando suscita una situación, lo que queremos es solucionar eso, pero a veces no nos tomamos el tiempo para analizar todo eso. Y ponemos por delante la queja y todo lo que realmente nos conlleva a tener más problemas. En el punto 2 dice que debemos ser lentos para hablar. Nuevamente, tenemos que escuchar primero lo que está sucediendo y luego podemos hablar. Y no hablar con rapidez también, no hablar a la ligera nada más. Debemos tener nosotros siempre ese entendimiento de cómo hablar. Debemos que realmente ser sabios de cómo solucionar todo eso. Y eso, mis hermanos, créanme, nos evitará muchos problemas en nuestra vida. Eso nos evitará a tener más conflictos en nuestra vida. Evitaremos que el problema sea más grande en nuestra vida. Si nosotros ponemos en práctica todo esto, pues obviamente el Señor nos bendecirá en medio de todo esto. Debemos ser lentos para enojarnos. Ay, mis hermanos, yo sé que algunos a veces tenemos esa lucha, ¿verdad? De no enojarnos tan fácil. A veces vemos algunos que de repente nos prendemos rápido, ¿verdad? ¿Cuántos son de los que se enojan rápido? No levante su mano. Pero de repente ahí está, ¿verdad? Otra vez con lo mismo y otra vez con eso. Y vienes otra vez a decirme esto y todo el tiempo contigo es lo mismo. Y no, debemos ser tranquilos. Nos podemos enojar, pero que de nuestra boca no salga esas espadas, ¿verdad? Que puedan herir a las otras personas. Es necesario que como cristianos no se resuelvan los problemas de la manera como cualquier otra persona que no conoce a Cristo las resuelve. Les pregunto, ¿cómo cree usted que una persona que no tiene la sabiduría de Dios soluciona sus problemas? ¿Usted ha pensado alguna vez en eso? Y si no, pues ahorita lo dejo para que piense un momento en eso. ¿Cómo cree usted que solucionaría? Hay personas que sí, a veces sabiamente actúan y pues tratan también de llevar las cosas a la calma. Mire, a la persona a quien yo le trabajo, yo le he compartido esto antes, él prefiere quedarse callado. Él lo pueden estar insultando, le pueden decir de todo y él se queda callado mejor. Y ya cuando uno le dice, ¿por qué no te defendiste? ¿Para qué? O sea, ¿qué le puedo decir?
Al final del día voy a perder más. Entonces mejor prefiero quedarme callado, irme tranquilo, y ya cuando se le baje el fuego, yo voy a volver y hablamos tranquilamente. Ahora imagínese usted cómo Él actúa. ¿Cómo quisiera el Señor que nosotros pudiéramos actuar también cuando ese fuego vivo está ahí, verdad? Que a veces es muchísimo más fuerte que el fuego del Espíritu Santo en nosotros. A veces dejamos que ese fuego del mundo nos llene el corazón y actuamos de una manera irresponsable. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos. ¿Cuántos aman al Señor? En Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora ahí viene un compromiso para nosotros, los que decimos amar al Señor. En primera de Juan 4:20, mire lo que dice. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, bueno, ustedes y yo ya nos comprometimos, ¿verdad? Ya nos pusimos la soga al cuello, porque dijimos que amamos a Dios. Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues él dice que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero es que no sabe lo que me hizo. No, pero el Señor sí lo conoce. El Señor sí sabe lo que está sucediendo. Pero Él está esperando una respuesta de parte de nosotros también. Está esperando que nuestro corazón siempre esté dispuesto a recibir todo eso. El mismo Señor nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos siempre soportar. El Señor nos ha dado de su Espíritu. Sí sabe eso, ¿verdad? Que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón ahora. Vive en usted, vive en mí. Y Él nos dará la salida con todo eso. Él nos dará la capacidad para nosotros poder soportar todo esto. Y en medio de todo esto, ser sabio de cómo actuar en medio de las contiendas. Como decía al inicio, a nadie de los que estamos aquí nos gusta vivir en contiendas, en pleitos, enemistados, que alguien esté enojado conmigo o yo estar enojado con alguien. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces llegarán esos momentos, pero nosotros debemos seguir amando a esas personas y en el amor de Dios poder resolver las cosas. Abraham pudo entender este mandamiento. Vemos a Abraham, mis hermanos, que el Señor lo llama, lo saca de una tierra y le dice, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Ahora, yo quiero que usted se imagine el corazón de Abraham en ese momento, el deseo de él querer agradar a Dios. Abraham pudo entender lo que leíamos hace un momento, amar a nuestro prójimo de igual manera. Y quiero invitarlo nuevamente, si fuera tan amable, a volver a Génesis 13, por favor. Génesis 13:5. Vamos a ver algunos puntos ahí de lo que Abraham hizo. En Génesis 13:5, pues una vez más le recuerdo, pues ahí están los dos, tanto Lot como Abraham, con todas sus posesiones, con todo su ganado y con todo lo que ellos tenían. Vuelvo a leer, dice, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Ahora, yo quiero que usted se imagine por un momento, juntamente usted con la persona con quien usted convive en su hogar. Quiero que se haga esa imagen por un momento. Y que de repente Dios los esté bendiciendo de una manera tan abundante que ya no sabe usted dónde meter todos los zapatos que tiene ahora. En este caso las hermanas, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Bueno, ¿qué sería? Como que le batallamos un poco ahí, hermanos. No, bueno, aquí ya es otra cosa, ¿verdad? Ya después de 3 pares como que ya hay abundancia, ¿verdad? Pero quiero que se imagine por un momento en esto. Estaban siendo tan bendecidos de tal manera que realmente ya no hallaban dónde poner todo su ganado. Ahora imagínense, mucha gente le clama al Señor y le dice, Señor, dame de tu bendición, bendíceme, Señor.
Si yo le preguntara a usted, humanamente hablando, ¿cuántos quieren tener una casa de 3 niveles aquí? Una mansión. ¿Ninguno, hermanos? ¿En serio? ¿Nadie le gustaría tener uno? Sí, yo también. A mí me gustaría tener, no tiene nada de malo. Lo malo es poner eso por encima de lo que es el Señor. Pero imagínese usted por un momento tener esa casa de sus sueños, ¿verdad? Tener la abundancia que usted ha deseado, que Dios lo bendiga en todas las maneras posibles y ver todo eso. Sin embargo, ahora se levanta un problema. Ahora sí se da cuenta que el problema muchas veces no es por no tener. Aún teniendo siempre va a haber problemas. En este caso, pues ellos estaban siendo bendecidos los dos. Tanto Lot como Abraham tenían mucho, tenían ya demasiado. Ahora el problema es dónde poner todo esto. El closet, ¿verdad? Ya quedó muy pequeño y que ahora hay que tirar alguno porque hay que hacer más grande el closet. Es lo que estaba sucediendo aquí. Era tanto lo que ellos tenían que ya no podía la tierra soportar a todo, ya no podía mantener a todo el ganado. Y luego dice, retomo el 6, dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, dice, eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ahora, aquí comienza el problema. Aquí suscita el problema de ellos. Como yo decía, nadie se levanta esperando que suceda un problema en nuestra vida. Pues si usted le hubiera preguntado a Abraham y Lot, ¿tú sabías que venía este problema? Ellos van a decir, ni idea, no sabíamos nada que iba a levantarse esto. Pero comenzó a suceder, mis hermanos. Tanto los pastores de Abraham como los pastores de Lot comenzaron a tener pleitos entre ellos. Comenzaron ellos a discutir porque el ganado de aquel se estaba comiendo el pasto del otro, que las ovejas están saltando el cerco y ahora se está llevando lo que es de ellos. Yo quiero que usted se imagine más o menos o tenga una idea de lo que estaba sucediendo ahí. Dice, y el cananeo y el fereceo, dice, habitaban entonces en la tierra, había más personas ahí alrededor. Entonces Abraham dijo a Lot, ahora mire cómo Abraham evita todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Abraham, mira, a mí el Señor me llamó. Te digo una cosa, Lot, tú te pegaste a mí. ¿Sabes qué? Toma tu ganado, toma tus pastores y váyanse de la tierra. No los quiero tener aquí, porque a mí el Señor me llamó. La bendición es para mí. En ti el Señor ni siquiera había puesto sus ojos. Ahora sí que con el permiso de ustedes, tú te arrimaste, vienes de arrimado conmigo. Pero fíjese cómo Abraham en este caso pudo discernir todo lo que estaba sucediendo y la sabiduría que Dios le da en ese momento, mis hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Entonces dijo a Lot, dice, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, entre los tuyos, dice, porque somos hermanos. Aunque era el sobrino, pero ahí le está dando a entender también que así como yo amo a mi hermano, te voy a amar a ti. Ahora fíjese, aquí Abraham está dando a entender también lo que leíamos hace un momento en el mandamiento. Amar al prójimo como amamos a Dios. Pues Abraham en ese momento le dice, mira, entre nosotros dos no puede suceder estas cosas. El ejemplo que usaba, Abraham podía haberle reclamado todo a Lot. Tú te llegaste a mí sin siquiera ser llamado. Tómate a tus pastores, vete de aquí. Tú no perteneces a esta tierra. Yo soy el escogido de Dios. Sin embargo, él no hace eso, mis hermanos. Le dice, hay que traer paz a toda esta situación. Y luego le dice en el verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Bueno, aquí a Abraham está trayendo todo el panorama, todo lo que se está sucediendo ahí. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Ahora, ¿qué podemos ver en este ejemplo? Ahí está Abraham, mis hermanos, escuchando la queja de los pastores. Vio la necesidad que se levantó en ese momento, la queja de los pastores de él contra la queja de los pastores de Lot. Y a lo mejor Lot también se acerca a Abraham, oye, ¿sabes una cosa, tío? Pues se levantó un problema y ahora ¿cómo solucionamos esto? Y ahí está Abraham escuchando la queja.
Se dio cuenta del problema que estaba levantándose en medio de ellos. Pero él, antes de llevarlo a hacer más grande el problema, trae la paz en medio del problema. Detuvo toda la contienda que se estaba levantando en medio de su familia. ¿De qué manera lo hace? Le dice a Lot en este caso, toma una decisión. Yo voy a tomar una decisión contigo y yo te voy a dejar a ti también que tomes tu decisión. Ya me presentaste el problema, ya vemos lo que está sucediendo, nos está haciendo falta tierra, pero ¿sabes algo? La tierra es más grande y te voy a dar la oportunidad a ti también de que me digas qué es lo que piensas hacer. Mis hermanos, no hay nada más lindo en medio de las situaciones difíciles, cuando hay una contienda o una discusión, el saber lo que la otra persona siente. Hay veces nosotros tratamos de oprimir a la otra persona, dándole a entender que no tiene voz ni voto. Sin embargo, es mejor escuchar, oír primeramente lo que está pasando, no hablar rápidamente y luego tomar una decisión en medio de todo eso. En este caso, Abraham, mis hermanos, le da la oportunidad a su sobrino Lot de que sea él mismo el que tome la decisión. En este caso, nosotros, como hijos de Dios, somos los responsables de presentar la palabra. Y la persona a nuestro lado es la que va a tomar su decisión. Habló sabiamente, actuó sabiamente, me dirigió correctamente conforme a la palabra. Ahora es mi decisión si yo la aplico o no la quiero aplicar. Pues mire cómo es de sabio el Señor con nosotros, que nos da toda la herramienta que necesitamos. En este caso, Abraham le dice, ahora te toca tomar tu decisión. Si tú dices que te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. ¿Con qué fin? Para evitar todo este conflicto, para evitar todo este lío, para evitar que nos sigamos entre nosotros mismos perjudicándonos. ¿Usted alguna vez se ha sentado o ha analizado por un momento que a veces cuando no actuamos sabiamente perjudicamos a la otra persona? Abraham en este caso, mi hermano, no solamente se preocupó por él, se preocupó por los que estaban alrededor de ellos. No solamente se preocupó por su sobrino Lot, sino también se preocupó por los pastores y por el ganado. Él no simplemente habló por querer hablar, sino que él también le dijo a su sobrino, escoge tú a dónde quieras ir, para que puedas seguir tu vida tranquilamente. Abraham, mis hermanos, también se preocupó y consideró el bienestar de su sobrino y los pastores de él. Cada vez que nosotros o en nuestra vida suscita algún problema, mis hermanos, o alguna discusión, debemos considerar a las otras personas. Debemos siempre tener ese corazón de consideración hacia los demás. En Filipenses 2:4, en la nueva traducción viviente, dice esto: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ese debe ser siempre nuestro corazón. Tratar de nosotros considerar a las otras personas. Tratar siempre de tener ese corazón de tener a las otras personas por prioridad antes que el problema. Los problemas van a llegar, pero de igual manera tenemos que traer la solución tal y como la palabra nos dice. Pero no solamente solucionar eso, sino también considerando el corazón de los demás. Mire, de repente a veces en los trabajos, a veces, bueno, ya ve que luego se juntan, ¿verdad? Algunas personas y comienzan a hablar de cosas, temas que a veces no edifican. Y de repente está como que aquel dice algo y el otro quiere echarle más leña y comienzan a hablar cosas. Y de repente uno como cristiano dice, hijo, le están haciendo más grande de lo que se debe todo este punto o este tema. Ahora, nosotros debemos siempre tener ese cuidado de no ponerle nuestra parte para que arda más esa llama. A veces traen temas a la mesa y comienzan a hablar o comienzan a hablar de otra persona y de repente lo involucran a uno sin querer, ¿verdad? Uno metido ahí también. Y le preguntan, ¿y tú qué piensas? Y yo le digo, no, nada, no sé. No, pero es que mira, y no sé nada. No, pero es que mira, tú lo viste y no me acuerdo. ¿Sabe por qué yo hago eso, mis hermanos? Para cuidar el corazón de la otra persona. Para cuidar
que la otra persona no sea mal vista también. Y eso es algo que nosotros debe estar siempre. Ahora, lo voy a llevar también al punto de las parejas, como padres, como esposos y como esposas. Nunca pensemos solamente en el dolor que nos ocasionaron o que nos están ocasionando. Consideremos siempre a la otra parte. Porque a veces queremos que se solucione el problema para beneficio mío nada más y no para beneficio del resto de la familia. En este caso, Abraham, mis hermanos, pudo ser prudente. Nunca en este caso lo que leímos, no vemos ahí a Abraham discutiendo con su sobrino, sino que trajo una solución al problema. En la mayoría de los casos de los conflictos, mis hermanos, son muy pocos los que piensan en la otra parte sin considerar a la otra persona, ni tampoco piensan en el dolor de las otras personas. Hay personas que tienen dolor y a veces queremos simplemente solucionar lo nuestro. En Proverbios 12:18 dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Pues qué lindo es, ¿verdad?, que en medio de las situaciones difíciles alguien nos pueda hablar correctamente y que por medio de esa palabra nosotros podamos encontrar salida a todo lo que andamos buscando. En la necedad, pues obviamente van a salir palabras imprudentes, van a salir palabras que no nos van a edificar. ¿Sí sabía usted que el Señor nos ha llamado a ser pacificadores? ¿Sí? Somos pacificadores, el Señor nos ha llamado a ser pacificadores. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que en todo lo que nosotros hagamos, que siempre tengamos esa intención de traer la paz en medio de todas las situaciones. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos pacificadores hay aquí? 2, 3, bueno, el resto, vamos a tener que hablar con ustedes seriamente, mis hermanos. Ya no le den al pleito, ya bájenle. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínese usted, ser llamado hijo de Dios. Qué gran bendición, ¿verdad? El ser llamado nosotros hijos de Dios. Pero para eso tiene que haber una evidencia. ¿Sabe que las personas esperan algo de usted cuando se enteran que usted es cristiano o que yo soy cristiano? ¿Sí sabe usted que cuando usted se da a conocer o descubren que usted es cristiano, la gente ya comienza a vernos a nosotros de diferente manera? Ahora, ¿qué es lo que esa persona espera de usted y de mí? ¿Qué es lo que espera de un cristiano? Que sea totalmente diferente a los demás. Que no hablemos, que no actuemos como el resto de las personas. Usted ha escuchado testimonio, ¿verdad?, de personas que dicen, no, para ser cristiano y ser como esa persona, mejor no, gracias. ¿Por qué será? Porque obviamente su conducta, su forma de ser, incluso en medio de las situaciones, no saben actuar como Dios quiere que actúe. En este caso el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, la gente siempre esperará lo mejor de nosotros. ¿Usted ha visto cristianos discutiendo uno con el otro? Si usted lo ha hecho o ha visto, pues trate de no imitarlo. Nunca imitemos eso, porque luego la gente nos está viendo. Abraham en este caso, mis hermanos, no solamente pensó en él, pensó en los pastores, pensó en la gente que estaba alrededor de él. Mire, le comparto un testimonio y esto va también para las parejas, que a lo mejor también a usted lo va a ayudar mucho. Hace unos años atrás teníamos que hacer unas diligencias con mi esposa y no teníamos con quién dejar a mis hijos. Y recurrimos a una persona cercana a nosotros. Y bueno, se los dejamos ahí recomendado para que ella se encargara de mis hijos. Y al parecer como que tenían cierta fricción con su esposo, tenían problemas ahí, el esposo con la esposa. Y bueno, mis hijos se quedaron con ellos. Y en el momento que nosotros salimos, como que se dieron las palabras, ¿verdad? Comenzaron ahí los pleitos. Mis hijos, cuando nosotros regresamos, nos dicen que jamás los dejemos ahí nuevamente.
¿Por qué cree usted? Por el conflicto y por el grito que tenían ahí, cosa que nunca habían visto con nosotros. ¿A qué quiero llegar con esto, mis hermanos? Siempre habrán cosas que sucederán en medio de los matrimonios. Mis hermanos, no solamente pensemos en nosotros mismos en ese momento. Acuérdense, hay más personas alrededor de nosotros. Abraham pensó en todo eso. Abraham no solamente pensó en su bienestar, pensó en el resto de las personas. Acuérdense de algo, mis hermanos, y no los estoy regañando, porque al final quiero llegar a mi casa. Pero tenemos hijos, tenemos vecinos que están esperando que los cristianos seamos totalmente diferentes. Que seamos totalmente diferentes al resto del mundo. Porque a veces llevamos las cosas más allá de lo que debería ser. Esta familia, cuando mis hijos me comparten, me decían esto, el mayorcito me decía, yo pensaba que se iban a agarrar a golpes por la forma como se expresaban. Claro, ellos no son cristianos, quiero especificar eso. Y yo les decía esto, bueno, es que ellos no tienen al Señor en su corazón, por eso actúan de esa manera. Sin embargo, hay muchas veces también que aún teniendo el Señor en su corazón, a veces actúan de esa manera. Entonces es algo que nosotros debemos evitar, porque ahora no solamente quedó mal visto lo que ellos son, sino que obviamente la confianza ya no va a estar nuevamente. Bueno, era simplemente algo que estaba ahí y quería compartir con ustedes también, para que nosotros atendamos todas las situaciones, de que no solamente sea el caso mío, que no sea solamente mi situación, sino que realmente veamos todo lo que está a nuestro alrededor. Consejo de Pablo a los Efesios les decía esto, en Efesios 4:29 les decía, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cada vez que nosotros hablemos, hagamos algo, tratemos de solucionar algo, mis hermanos, que sea con palabras sabias, sea con palabras prudentes, que seamos realmente esa luz en medio de las tinieblas. O sea, la gente siempre nos va a ver y Pablo dice, les recomiendo que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino que todo lo que hablen, pues sea para que los demás puedan escucharlo y que salga todo bien en medio de ustedes. Dice en el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. En medio de los conflictos a veces la amargura es la que primero sale, ¿verdad? O sea, no sale de nuestro corazón, pero sí sale de ahí para dañar a la otra persona. Dice, todo enojo, ira, gritería, maledicencias, dice, y toda malicia. Y luego les dice en el verso 32, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Saben que a veces eso es la parte que se nos olvida? Ahora vuelvo a preguntar otra vez, ¿cuántos aman a Dios? ¿Se acuerdan lo que leíamos hace un momento en Juan 14? El que me ama, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿cuál es ese mandamiento? Lo que estamos leyendo ahora, mis hermanos. Que seamos benignos unos con otros, que seamos misericordiosos. Y en medio de las contiendas, eso es lo primero que tiene que resaltar por encima de todo. Que cuando venga esa situación, así como Abraham, ¿verdad? Tratar de arreglar la situación de la manera correcta. Que nos perdonemos los unos a los otros. ¿Sabe que a veces nosotros, ¿verdad? Nos gusta dejar guardado algo que pasó ya en el pasado? Y de repente en medio de esas situaciones, no porque te acuerdas lo que me hiciste en tal día. A lo mejor a usted le ha pasado, ¿verdad? Es que me hiciste esto y esto nunca se me olvida porque... Y comenzamos nuevamente a traer la lista, a sacar todo eso. Y eso provoca más problemas. De repente, ¿verdad? A uno de nosotros se nos olvidó simplemente apagar la llave del agua del baño y en esa pequeña situación nos conllevó incluso a recordar cosas que ya habían pasado hace 20 años. Y el fuego nuevamente comienza a salir
Y no debe ser así, mis hermanos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí, o sea, tenemos que perdonar, dice el Señor, debemos perdonarnos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Si vemos de la manera como Cristo fue en este mundo y cómo realmente Él llevó a cabo todo su ministerio por amor hacia nosotros, si lo entendemos perfectamente, todo lo que nosotros vivamos en este mundo y todo lo que se nos presente, pues lo vamos a hacer de la manera correcta. Es mejor solucionar los conflictos antes que veamos al juez. ¿Usted cree eso? Es mejor arreglar nosotros nuestro conflicto de la manera correcta y sabia, detenerlo de una vez, evitando que sea más grande antes de ir y presentarse delante del juez de jueces. Antes que el Señor sea el que tome el control de todo esto. En Mateo 5:25, yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, es como un ejemplo nada más lo que voy a leer. Dice, cuando vayas de camino, dice, al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez. Ahora, no quiero que me conteste, pero si hay alguien que ha estado alguna vez frente a un juez, ¿verdad que se siente feo estar frente a un juez? O sea, está el temor, ¿verdad? ¿Qué me va a decir y qué es lo que va a hablar? Porque él es el que tiene la autoridad ahorita de poder sentenciarme, de poder decirme, ¿sales libre o te quedas? En este caso el Señor les está dando un ejemplo, le dice a sus discípulos en este caso, si hay alguien que ustedes tienen enemistad o tienen un conflicto, antes de ir a presentarse delante del juez, traten de resolver ese problema. Porque si no lo resuelven ustedes, el que te acusa, por medio de él, te puede dejar en la cárcel. Dice, podría entregarte al juez quien te entregará a un oficial y te meterá a la cárcel. Si eso sucede, te aseguro, dice, que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Les pregunto, mis hermanos, ¿usted cree que sería justo por algo que nosotros nos equivocamos, algo que nosotros de alguna manera cometimos un error y tratamos de justificarnos en la otra persona, y si el Señor nos llama y el Señor nos castiga, ¿usted cree que es justo? Claro que sí es justo el castigo para nosotros. Es justo. Y es lo que el Señor quiere evitarnos. Que no solamente pensemos en nuestro dolor, sino que realmente, ahora con esto no quiero decir que no tengamos compasión por el dolor que usted a lo mejor esté pasando. Hay cosas que a veces nos hacen o nos hicieron que sí duelen, mis hermanos, lastiman. Pero fue más grande el dolor que nuestro Señor llevó en sus hombros. Y sin embargo, Él nos perdonó a nosotros. Y es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Debemos nosotros muchas veces reconocer que nos equivocamos también. Reconocer que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra insensibilidad hacia el dolor de los demás. Pero debemos también recordar que nosotros podemos detener los conflictos o las contiendas en nuestra familia. Depende de nosotros, mientras esté en nuestras manos, podamos estar en paz con todos, mis hermanos. Para ir terminando, vaya conmigo, por favor, a Colosenses 3:12. Debemos muchas veces nosotros también reconocer que nos equivocamos. Debemos tener esa sensibilidad de reconocer que muchas veces somos los que hemos cometido el error y debemos nosotros esperar también el perdón de las otras personas. No debemos simplemente dejarnos llevar por el enojo, por la ira. No debemos simplemente dejarnos llevar en este caso por todo lo que nos está sucediendo en ese momento. En Colosenses 3:12, yo voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de la tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.
Sean comprensivos con los que faltan, con las faltas, de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Ahora, mis hermanos, es verdad que cuando nos ofenden es muy doloroso, es doloroso. Las ofensas siempre van a doler, nos van a lastimar mucho, pero lo que está diciendo el texto es que realmente nosotros debemos tener siempre ese corazón sensible. Debemos ser nosotros parecidos a Cristo para que nosotros también podamos perdonar todo lo que hagan con nosotros. Recuerden, dice, que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a los otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual, dice, nos une a todos en perfecta armonía. Una pregunta que yo les hice al inicio. ¿A cuánto les gusta estar enemistados con alguien? A nadie. El texto nos está diciendo que nosotros debemos vestirnos tal y como Cristo es, para que ese amor, mis hermanos, nos lleve a la perfecta armonía. Ahora, hay muchas cosas que de repente no vamos a estar de acuerdo, pero por amor hacia esa persona, yo voy a dejar pasar todo eso y la voy a seguir amando para tener esa armonía que Cristo quiere que tengamos como familias, como hermanos, como hijos de Dios. Dice el verso 15, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues dice, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Termina este texto diciendo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos? Que nuestro trabajo de nosotros es ser totalmente diferente a los demás. Que nuestro trabajo como cristianos, mis hermanos, es evitar, como sea, las contiendas en nuestra vida. Que no sea aquello que llegue a nuestra vida, mis hermanos, llevarlo a un plan que luego terminemos enemistados con otras personas. Que nuestro corazón siempre esté lleno del amor, de la misericordia, de la compasión del Señor. Que lo que Cristo en este caso nos reflejó en este mundo, nosotros también lo podamos reflejar en este tiempo. Ese debe ser nuestro estilo de vida y eso evitará más problemas a nuestra familia, a nuestro hogar, en nuestro matrimonio, como padres. Hay padres que no le hablan a sus hijos y realmente yo no sé cómo le hacen, pero es inquieto. De repente, hoy mismo en la tarde, estaba leyendo yo el correo y entré con mis cosas, traía mi lonchera, mi termo de café y todo. Y mi hijo, el más pequeño, corrió a mí queriéndome abrazar y yo no me di cuenta por estar poniéndole atención a lo que estaba leyendo. Y luego mi esposa me dice, hey, te quieren abrazar y mira, no le pusiste atención al niño. Y yo le digo, ay, perdón, no me di cuenta. Y la verdad no me di cuenta. Pero ¿sabe algo? Yo pude haberle dicho, ¿no es que vengo ocupado? ¿No es que traigo las cosas? Vengo del trabajo. Y no, yo me equivoqué y le dije, perdóneme, no me di cuenta. Y bueno, como yo sé cómo es mi hijo, pues le digo, vente. Y me dice, no, ahora no quiero. Y le digo, bueno, y eso es cosa tuya. Y luego me voy para el cuarto y él va detrás de mí y me dice, ahora sí, papi, ahora yo no quiero. Le digo así. Y luego, me dice, luego lo abrazo. Pero ¿sabe algo? A veces cositas así tan simples hace que un bosque se arda en llamas, mis hermanos. Evitamos con la palabra del Señor que todo eso se lleve a cabo en nuestras vidas. Ese ejemplo tan simple que yo les digo pudo haber hecho que nosotros con mi esposa llevarlo a un conflicto, un pleito más grande. Y a veces pasa eso. No, es que dejaste las cosas donde no debes. Bueno, para la próxima lo haré mejor. ¿Sí o no, varones? Un pleito muy grande en nosotros, ¿verdad? ¿Dónde dejamos las cosas? Y las hermanas ahí están, ya te dije dónde tiene que llegar las cosas. Y los hermanos sabiamente a veces, para eso estás tú en la casa. O de repente, ¿verdad? Las hermanitas, bueno, a la gran mayoría yo pienso que es así. Ya ve que son bien organizadas, ¿verdad? A veces los varones como que somos un poquito más desorganizados. No es que no lo seamos, somos organizados, mis hermanas. Lo que pasa es que lo hacemos a nuestra manera. De repente, ¿verdad? Ahí está el hermano buscando algo y dice, ¿dónde está? Y
comienza el pleito, ¿verdad? Y la hermana, ahí te lo puse, es que no va ahí porque yo sé dónde va. Y cositas tan simples, mis hermanos, a veces nos llevan a problemas. Y después sale a la luz todo lo que estaba escondido antes. Evitemos las contiendas y los problemas en nuestra vida. No dejarán de llegar, llegarán, pero actuemos sabiamente en medio de todo eso. Algunos puntos para terminar, puntos finales para nosotros. Y es una tarea para cada uno de nosotros de aquí en adelante. Debemos aprender a escuchar. Aprendamos a escuchar, mis hermanos. Cuando venga una situación, no salgamos a la defensiva. No salgamos con eso de que, no, espérate, no. A ver, dime, ¿qué fue lo que sucedió? Es que mira, hiciste esto, el ejemplo, ¿verdad? De repente la toalla que no va ahí. Ya te he dicho que no va la toalla. Ay, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Y ahora voy y la levanto. Es que ya la levanté. Bueno, déjame la saco y la vuelvo a levantar. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a hablar. Debemos tener siempre esa sensibilidad de cómo hablarle a las demás personas. Si es nuestra pareja, cómo atenderla. Si es el esposo, de igual manera, saberle hablar, saber el momento justo, cómo hablarle. Debemos aprender también a ser pacientes. De repente uno de los dos, ¿verdad? Les sale ese fuego y comienza a sacar todo. Debemos ser pacientes, esperar. Van a haber ocasiones, mis hermanos, que a lo mejor no vamos a hablar nada y vamos a dejar eso ahí. Esperar el momento adecuado y decirle, ya está todo listo, ahora sí vamos a hablar. Sí sabe que cuando estamos enojados, y digo estamos, a veces no vemos muy claras las cosas y enredamos mal la situación. Y debemos aprender a ser pacientes. Es que usted no lo conoce y no cambia. Hay que ser pacientes. Ser muy, muy pacientes. Usted haga su parte y el Señor se encargará de lo demás. Aprender a reconocer nuestros errores. Debemos aprender cuando nos equivocamos también. No debí tratarte así, perdóname. Y la otra parte, claro que sí, no hay problema. Ah, es que siempre eres así. No, ya quedamos por la paz, ¿verdad? Aprender a amar al ofensor. Si tu enemigo te pide que vayas con él una milla, ve con él dos. ¿Va a ser más cansado? Claro que sí, pero es ahí donde está la bendición de Dios para nosotros. Créame que nos vamos a evitar de tantas situaciones en nuestra vida cuando nosotros comencemos a aplicar todo eso. Aprenderemos a escuchar mejor la voz de Dios. Y cuando los temas que hay que poner a la mesa para resolver las tomamos de la manera sabia, créame que se llevará a cabo muchísimo mejor la salida. Así que tenemos mucha tarea, ¿verdad, mis hermanos? Y no solamente ustedes, yo también estoy involucrado ahí. Estoy aprendiendo, estoy viendo todo esto. Y cuando yo leí esto dije, sí, es cierto, es verdad, Señor. A veces nosotros somos los que le ponemos más leña al fuego. Alguien decía esto en una ocasión, dijo, a veces me es difícil a mí escuchar las conversaciones o los temas que tiene mi esposa. Pero ¿hasta cuándo le darás ese tiempo? O sea, hay que resolver las cosas lo más antes posible. Y nosotros debemos vivir de esa manera también. Tratar de solucionar las cosas a la manera del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor, mis hermanos. Abraham termina diciéndole a su sobrino, si tú tomas el lado izquierdo, yo iré al derecho. Pero eso no quiere decir que él terminó su relación con su sobrino, porque luego más adelante sabemos lo que sucedió. Lot, en este caso, se fue a la tierra de Sodoma y Gomorra, porque vio la llanura, que era la mejor. Pero también sucedió algo ahí, por toda la perversidad que había ahí, mis hermanos, Dios tenía que traer juicio sobre esa ciudad, sobre ese lugar. Cuando Abraham escucha todo eso, intercede por su sobrino. Ahora, ¿por qué le menciono esto?
Porque nuestro corazón también tiene que estar ese dolor por aquellos que están en medio de las situaciones difíciles. Ahora, tal vez no vamos a ver cosas así como Lot y Abraham en ese momento, en decir, ay, va a caer juicio del Señor. Pero sí debemos recordar algo, que hay mucha gente que están pasando necesidades también. Hay mucha gente que a veces están pasando por problemas, por conflictos, en el cual el Señor a lo mejor alguno de ustedes los va a usar. En este caso como parejas, también como esposos. Y no solamente como esposos, cada uno individualmente podrá llevar esa palabra también del Señor. Y cuando vea eso, orar por ellos también, interceder. Pero todo comienza con nosotros, mis hermanos. Mira, te recomiendo, a mí me pasaba lo mismo, pero ¿sabes qué hice? Evité ciertas cosas. Veo que tu matrimonio o tu vida la llevas realmente desordenada. Fíjate, Cristo hizo esto conmigo. Y de esta manera fue como el Señor solucionó las cosas en mi vida. Y cositas así, mis hermanos, es donde el Señor nos va a guiar y nos va a enseñar y nos va a usar para bendecir a otros. ¿Usted quiere bendecir a otros de la misma manera como Cristo lo ha bendecido a usted? Bueno, comienza con nosotros, con cada uno, individualmente. Y la respuesta que le demos ahora al Señor en medio de todo esto, pues es lo que llevará a la obediencia a su palabra, a vivir la palabra del Señor. Cierre sus ojos por un momento. Y yo sé que ahí con sus ojos cerrados, si yo le preguntara, ¿alguien tuvo algún problema en este día? No es para que me conteste, simplemente para que lo piense ahí. Pues yo sé que a lo mejor más de uno tuvo alguna situación. A lo mejor no fue con su esposo ni con su esposa, a lo mejor fue con algún compañero de trabajo, con algún amigo, algún vecino, qué sé yo. Pero es un buen tiempo para analizar y ver realmente desde dónde comenzó todo. Y también examinar de la manera cómo realmente tuvimos que enfrentar todo eso. ¿Cuál fue la respuesta que dimos? Si nuestra respuesta hacia todo eso fue contraria a la voluntad de Dios, bueno, digámosle al Señor, perdóname, Señor. Yo te pido perdón, yo quiero que tú me ayudes, que cuando suscite otras cosas similares, tú me des de tu Espíritu Santo siempre ahí hablándome, para que yo pueda detenerme, para que no actúe de la misma manera como actué. Y si a lo mejor fue en la familia, pues dígale al Señor, perdóname, Señor, perdóname, fallé en esta ocasión nuevamente. Y al finalizar, pues si nos toca que pedirle perdón a esa persona, pues enhorabuena, pídale perdón y dígale, perdóname. Y a la persona que se le pide perdón, que también diga, no te preocupes, te sigo queriendo y te sigo amando tal y como Cristo lo hizo conmigo. Oramos, hermanos. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sin duda, Señor, los problemas, las situaciones, Señor, llegarán a nuestra vida, Señor. Sabemos que por el pecado, siempre en este mundo, Señor amado, estamos rodeados de todo eso. El corazón del hombre, Señor, está lleno muchas veces de amargura, resentimiento, de enojo, Señor. Y a veces, Padre, nosotros llegamos a ser ese instrumento para sacar todo eso. Y a veces lo hacemos, Señor, de la manera imprudente, Padre. Ahora queremos pedirte, Señor amado, que tú nos ayudes a poder discernir todo esto, Señor. A recordarme siempre, Señor amado, que yo debo ser diferente a los demás. Que tú me has llamado, Señor, a traer la paz en medio de las situaciones adversas, Señor. En medio de las contiendas, que sea yo, Señor, el que pueda traer la paz en medio de todo esto. Que a lo mejor, Señor, realmente la otra persona está equivocada, está errónea, Señor. Dame sabiduría, Señor, para poder presentársela, para poderle enseñar lo equivocado que a lo mejor está, pero que no lo haga de una manera, Señor, que lo conlleve a traer más enojo en su vida, o que terminemos peleados, Señor.
Y si el error está en mí, Señor, que yo también pueda ver todo eso, recibirlo, Señor, y poder actuar conforme a tu voluntad, Padre. Señor, yo te pido por mis hermanos, Señor. En medio de las familias, Señor, que cuando susciten cosas, Señor, se levanten cosas, Señor, contrarias a tu voluntad, dales la sabiduría, dales la gracia, Señor. Dale, Señor, tu palabra siempre, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a toda verdad, Padre. Que en ese momento, antes de responder algo, Señor, que puedan ver realmente qué es lo que está sucediendo. Y que aprendan, Señor amado, a poder vivir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que no hemos terminado la carrera, Señor. Y que en este mundo, Señor, seguiremos rodeados de todo esto. Pero ayúdanos a nosotros como hijos tuyos, Señor, a poder, Señor, vivir conforme a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que pase buena noche.